Hola, a continuación vamos a estar realizando este circuito en el cual vamos a estar determinando el equivalente de Norton. Antes de comenzar el video te quiero pedir tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal para seguir creando más contenido relacionado a circuitos eléctricos. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la resistencia de Thevenin. Para encontrar la resistencia de Thevenin en este circuito, vamos a estar conectando una fuente de prueba en los terminales A y B. De tal manera vamos a estar apagando la fuente de voltaje de 2 voltios. El valor de esta fuente de prueba va a ser de 1 voltio. Así que vamos a dibujar el circuito. Comenzamos con la resistencia de 8 kilo y esta resistencia va a estar en paralelo con esta fuente dependiente de voltaje. Indicamos la polaridad y colocamos el valor que va a ser 0.01 multiplicado por VAB. Acá cerramos el circuito y lo aterrizamos. Y luego vamos a indicar la corriente I, que es la corriente que está pasando por la resistencia de 8 ohms. Y a la vez es la corriente que pasa por esta malla. Ahora vamos a dibujar la segunda malla que está del lado derecho. Entonces vamos a comenzar con la fuente dependiente de corriente. Entonces vamos a indicar la dirección de la flecha. Ahora vamos a colocar el valor que va a ser 80 veces el valor de I. Esta fuente dependiente va a estar en paralelo con esta resistencia que tiene un valor de 50 kilo. Terminamos de cerrar el circuito. Luego, como habíamos dicho, vamos a estar conectando la fuente de prueba en los terminales A y B. Entonces, esta fuente de prueba va a estar conectado de esta manera. Acá va a estar el polo positivo, el polo negativo. Terminamos de cerrar el circuito acá y vamos a colocar el valor que va a ser 1 voltio. Bien, por último, vamos a estar colocando el voltaje de esta resistencia de 50 kilo ohm, que va a ser el voltaje VAB. A simple vista podemos saber que el voltaje VAB va a tener un valor de 1 voltio. Así que aquí vamos a colocar voltaje VAB va a ser igual a 1 voltio. Bien, esto que estamos haciendo es para encontrar la resistencia de Thevenin. Vamos a resolver la malla del lado izquierdo, ya que necesitamos saber cuál es el valor de I para así poder encontrar el valor de esta fuente de corriente dependiente. Para encontrar este valor de I, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, vamos a colocar acá malla 1. Vamos a hacer la sumatoria de voltaje de esta malla. Colocamos el voltaje de esta resistencia de 8 kilo ohm, que va a ser la resistencia multiplicado por la corriente. En este caso la desconocemos y está representada por I. Y ahora la corriente está entrando por el polo positivo. Vamos a colocar aquí más 0.001 que va a estar multiplicado por el valor de VAB. Y esto lo vamos a igualar a 0. Bien, y si observamos, el valor de VAB va a ser 1. Entonces reemplazamos el valor de VAB por 1 y esto va a estar multiplicando esto, que va a ser el mismo valor. Entonces vamos a continuar acá, 8 kilo ohm, que va a estar multiplicado por I más 0.001. Y esto lo vamos a igualar a 0. Ahora vamos a despejar esta ecuación en función de I. Colocamos I va a ser igual a menos 0.001, que va a estar dividido por 8 kilo ohm. Y el resultado de esta división nos va a dar 0.125 microamperios. Recordemos que esto es negativo. Ahora, conociendo el valor de I, ya podemos conocer el valor de esta fuente dependiente. Entonces, solo tenemos que reemplazar. Va a ser la multiplicación de 80 por I. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente paso. El siguiente paso es determinar cuál es la corriente que pasa por esta fuente de prueba. Vamos a indicarla acá. La corriente va a ir de menos hacia más. Y esta corriente vamos a llamarla I0. ¿Y por qué necesitamos encontrar I0? Para así nosotros poder encontrar la resistencia de Thevenin a partir de la ley de Ohm. Porque la ley de Ohm nos dice que la resistencia va a ser igual al voltaje
dividido por la corriente. En este caso, el voltaje va a ser el de la fuente de prueba, que es 1 voltio, y la corriente va a ser I0. Y esto va a ser la resistencia de Thevenin. Bien, entonces, para encontrar ese valor de I0, vamos a hacer el siguiente análisis. Va a ser la ley de corrientes de Kirchhoff. Vamos a analizar este nodo superior que está aquí. Este nodo vamos a denotarlo como VA. Y vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Vamos a colocar acá en nodo VA. Y esta ley nos dice que la sumatoria de las corrientes que están entrando va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que están saliendo. Bien, entonces vamos a analizar cuáles son aquellas corrientes que están entrando. En este caso tenemos solo una corriente, que es I0. Entonces vamos a colocar acá I0. Y las demás están saliendo, porque la corriente en una resistencia siempre va a ir de menos hacia más. Así que vamos a colocar acá, esta corriente está saliendo del nodo VA. Así que vamos a igualar, vamos a colocar la corriente de esta resistencia, que va a ser el voltaje VAB dividido por el valor de la resistencia, que es 50 kilo ohm. Ahora eso lo vamos a sumar con el valor de esta fuente dependiente, que va a ser 80 veces el valor de I. En esta ecuación ya sabemos el valor de UAB, que es 1, y a la vez también conocemos el valor de I, que es menos 0.125 microamperios. Así que vamos a proceder a reemplazar. Y 0 va a ser igual a 1 voltio dividido por 50K más 80 veces el valor de menos 0.125 microamperios. Bien, entonces, esta operación nos va a dar un resultado de 10 microamperios. Entonces, este va a ser el valor de I0. Ya conociendo este valor de I0, ya podemos inmediatamente determinar la resistencia Thevenin. Solo tenemos que reemplazar el valor de I0 en esta ecuación, que va a ser 10 microamperios. Ahora realizamos esta división, que nos va a dar un resultado de 100 kilo ohm. Y de esta manera ya hemos encontrado la resistencia de Thevenin. Ahora vamos a proceder a encontrar el voltaje de Thevenin. Para encontrar el voltaje de Thevenin tenemos que analizar este circuito que tenemos aquí y encontrar cuál es el valor de VAB, ya que es el voltaje que está paralelo a los terminales A y B. Así que vamos a proceder a hacer el análisis. El análisis que vamos a hacer va a ser la ley de voltaje de Kirchhoff, más bien conocido como análisis de malla. En este circuito tenemos dos mallas. Este va a ser nuestra malla 1 y este va a ser nuestra malla 2. Entonces, a la vez, vamos a indicarle un sentido a la corriente. El sentido va a ser horario, ya que la corriente va a ir de menos hacia más en esta fuente de voltaje. Así que indicamos el sentido horario. Una vez que ya tenemos determinado la cantidad de mallas y el sentido de la corriente, vamos a proceder a armar las ecuaciones de cada una de las mallas. En este caso tenemos dos. Así que vamos a indicar acá la malla 1. Vamos a proceder a hacer la sumatoria de voltaje de la malla 1 y eso lo vamos a igualar a 0. Esta corriente está entrando por el polo negativo, así que vamos a colocar menos 2 más el voltaje de esta resistencia, que va a ser 8 kilo ohm multiplicado por el valor de I, que es la corriente que pasa por esa malla. Y eso lo vamos a sumar con esta fuente de voltaje que es dependiente. Así que colocamos más 0.001, que va a estar multiplicado por UAB. Y ahora, como habíamos dicho, esto lo vamos a igualar a 0. Bien, y esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora vamos a armar nuestra ecuación número 2, que viene de la malla 2. Vamos a hacer la sumatoria de voltaje, pero en este caso, si observamos,
No es necesario que hagamos la sumatoria de voltaje. ¿Por qué? Porque ya conocemos cuál es el valor de la corriente que pasa a través de esa malla, que va a ser la corriente de esta fuente dependiente. Así que inmediatamente vamos a colocar I2 va a ser igual a el valor de esta fuente dependiente, que va a ser 80 veces el valor de I. Pero si observamos, el sentido de esta fuente es contrario al que nosotros estamos asumiendo. Por lo tanto, esto va a ser negativo. Bien, ya tenemos dos ecuaciones, así que vamos a comenzar a resolverlas. Pero antes de eso, vamos a borrar el pizarrón del lado derecho. Y a la vez, también te quiero pedir tu apoyo. Si este video te está siendo útil, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal y ayudándome a compartir este video. Bien, entonces vamos a resolver estas dos ecuaciones y vamos a comenzar con la ecuación número 1. Vamos a copiarla acá, menos 2 más 8 kilo ohm, que va a estar multiplicado por el valor de la corriente I más 0.01, que va a estar multiplicado por UAB. Pero si observamos, UAB es el voltaje de la resistencia de 50 kilo ohm. Entonces, mediante la ley de Ohm, podemos representar UAB, que va a ser igual al valor de la resistencia, en este caso es 50 kilo ohm, multiplicado por la corriente, que va a ser menos 80 por I. Vamos a abrir paréntesis, vamos a colocar menos 80 I. Y el resultado de esta multiplicación va a ser menos 4000 kilo multiplicado por I. Ahora vamos a proceder a reemplazar el valor de VA por este que tenemos acá. Vamos a abrir paréntesis, vamos a colocar menos 4000 kilo, que va a estar multiplicado por I. Cerramos paréntesis y ahora vamos a igualar a 0. Y si observamos en la ecuación número 1, solo tenemos una sola incógnita, que va a ser I. Vamos a proceder a reducir. Vamos a colocar aquí menos 2 más 8 kilo por I. Y ahora vamos a hacer esta multiplicación, 0.01 menos 4000K. Eso nos va a dar menos 4K, que va a estar multiplicado por I. Y ahora esto lo vamos a igualar a 0. Vamos a continuar reduciendo. Acá tenemos menos 2 más 8K por I menos 4K por I. Eso nos va a dar más 4K por I. Y eso lo igualamos a 0. Vamos a encontrar el valor de I, que va a ser igual a 2, que pasa a positivo del lado derecho, dividido por 4K. Y esta división nos va a dar un resultado de 0.5 miliamperios. Y con esto ya conocemos el valor de I. Y a la vez ya podemos determinar el valor de UAB. El valor de UAB va a ser menos 4000K multiplicado por I, pero I va a ser 0.5 miliamperios. Esta multiplicación va a ser igual a menos 2000. Y la unidad de esto va a ser voltios. Así que, como habíamos dicho, UAB va a ser igual al voltaje Thevenin, ya que este se encuentra en paralelo en los terminales A y B. Y ahora ya podemos encontrar la corriente de Norton. La corriente de Norton va a ser el voltaje Thevenin dividido por la resistencia de Thevenin. El voltaje Thevenin va a ser menos 2000 voltios y la resistencia de Thevenin va a ser 100 kilo ohm. Entonces esta división nos va a dar el resultado de menos 20 miliamperios. Y este sería el valor de la corriente de Norton. Y ahora vamos a hacer la representación del equivalente Norton, que va a ser una fuente de corriente, que en este caso va a ser la I de Norton, que es menos 20
miliamperios y esto va a estar en paralelo con la resistencia de Thevenin, que tiene un valor de 100 kilo. Acá vamos a aterrizar el circuito y vamos a colocar los terminales, que va a ser el terminal A, el terminal superior, y el terminal inferior va a ser el B. Bien, y con esto hemos llegado a la solución de este circuito, en el cual hemos obtenido el equivalente de Thevenin. Si este video te fue de gran ayuda, puedes apoyar mucho suscribiéndote al canal, y si tienes alguna duda acerca de algún procedimiento que no se haya entendido, con gusto puedes escribir en las cajas de comentarios. Así que al final del video te estaré compartiendo una playlist acerca de este tema para que así puedas reforzar más el concepto. Así que sin más nada que agregar, nos vemos.